Muy bien, hermanos, pues quisiera yo en esta hora compartir con ustedes un versículo de la palabra, Santiago capítulo 5, versículo 17, perdón, que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero me quiero quedar en esta hora para reflexionar junto con ustedes en la primera parte del versículo 17, que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quisiera yo tomar un tiempo para hablar de la vida de este personaje, ¿no? Elías, el gran hombre de Dios, el gran profeta de Dios. Eh, Algunos hablan de los profetas anteriores, otros de los profetas orales o no escritores, eh, para diferenciarlo de los profetas que escribieron, como el caso de Jeremías, de Isaías. Bueno, Elías fue de los profetas que no escribieron, profetas orales, pero indudablemente que fue uno de los profetas más prominentes que nos habla el Antiguo Testamento, de un ministerio trascendente como ningún otro de los profetas antiguo testamentarios, de muchos milagros, de muchos portentos. Tal vez el primer profeta israelita, Moisés, sea el único, ¿no?, que pudiera estar por encima de Elías en ese sentido, pero de ahí podríamos hablar del gran Elías y quizás posteriormente a él del gran Eliseo, hablando de esta característica especial de portentos, de milagros que ellos hicieron por la mano poderosa del Señor que los respaldaba. La Biblia realza el ministerio de Elías, enaltece el nombre de Elías. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se menciona 14 veces, o por lo menos se implica 14 veces el nombre de Elías, y una vez es mencionado de manera explícita. En Malaquías capítulo 4, versículo 5, se menciona explícitamente el nombre de Elías, y en el Nuevo Testamento encontramos la mención de este gran profeta 18 veces. Jesús, por ejemplo, lo menciona en Mateo capítulo 11, versículo 14, cuando dice: Él es Elías, refiriéndose a Juan el Bautista. También en una ocasión le pregunta a los discípulos, en Mateo 16, 14 encontramos esa referencia cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le contestaron: algunos piensan o creen que tú eres Elías. Luego en el monte de la transfiguración, ahí encontramos el caso de Moisés y Elías, en medio de los cuales estaba Jesús mismo, ¿no? Mateo 17:3, Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas, justamente. Pero ahí está en el monte de la transfiguración, en esta escena especial que Jesús vivió. Y luego en Mateo 17:12, cuando Jesús dice: de cierto os digo que Elías ya vino, también refiriéndose al ministerio de Juan el Bautista. Y en la crucifixión de Cristo, en Mateo 27:47, igual cuando Jesús ahí perecía en la cruz del Calvario y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dijeron algunos de los que estaban ahí al pie de la cruz: a Elías llama. Después de esto también nos encontramos que a Juan el Bautista le preguntaron, Juan 1:21, ¿eres tú Elías? Y luego también Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 2, nos habla de Elías como
parte de aquel remanente fiel en el pueblo de Israel en estos tiempos de tremenda idolatría que se vivió en el reino del norte, por ejemplo, en Israel, y como un símbolo de ese remanente que siempre le ha sido también fiel a Dios. Y luego nos encontramos con esta expresión de Santiago 5:17 que acabamos de leer, en donde se nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. De alguna manera, en Apocalipsis 11, del 1 al 13, en donde se nos narra también del ministerio de los dos testigos. Algunos opinan, esto sí es una opinión más subjetiva, pero algunos opinan que uno de los dos testigos puede estarse quizás refiriéndose a Elías, cierto o falso. El punto es de que hasta en Apocalipsis algunos ven al profeta Elías, y eso nos habla de la gran trascendencia pues que este tremendo profeta, hombre de Dios, tuvo, cuya influencia trasciende al Antiguo Testamento, y yo creo que nos llega hasta nuestros días su influencia, porque cuando leemos de sus hazañas, cuando leemos de sus historias, ¿no? A cuántos no quisiéramos o no nos gustaría ser como Elías. A cualquiera de nosotros, ¿no? Nos gustaría ser portadores de esa unción maravillosa que tuvo el profeta, el profeta Elías. Pero era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, a pesar de ese tremendo arsenal, ¿no? Hablando de las experiencias y hablando de los portentos que él hizo como profeta de Dios. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes 17:6 nos encontramos con el hecho de que fue alimentado por cuervos, literalmente. También favoreció a la viuda de Sarepta en la multiplicación de la harina y del aceite, y también en la resurrección de su hijo. Oró por sequía y oró por lluvia, lo leímos ahorita aquí en Santiago. Hizo descender fuego del cielo para consumir el altar y a los mensajeros de Ocosías, según el segundo libro de Reyes 1. Fue arrebatado en un torbellino al cielo, según segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Tremendo, ¿no? El ministerio de este gran hombre de Dios, de este gran profeta de Dios. Pero lo cierto es que a pesar de todo ello, era un hombre normal, un ser humano normal como cualquiera de nosotros, nos dice Santiago. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un ser humano cualquiera en ese sentido. Y en esa línea, hermanos y hermanas, es que yo quisiera en esta noche reflexionar con ustedes. Yo encuentro tres momentos que fueron significativos, de situaciones específicas en la vida del profeta Elías, que se nos narran tanto en el capítulo 18 y 19 del segundo libro de Reyes. Pero el contexto, ¿no?, de actuación de este profeta también nos va a ayudar a entender esos tres momentos importantes que él vivió. Era, por ejemplo, la época del rey Acab y de la esposa de este rey, que era Jezabel, una mujer pagana, si la queremos ver desde ese sentido, porque no era israelita. Y bajo cuya influencia, en este caso, Acab permitió la apostasía y la idolatría en el reino de Israel, e introdujo, por ejemplo, la adoración o el culto a estos dioses cananitas o cananeos que se mencionan mucho ahí en el Antiguo Testamento, a Baal y a Sera. Habían 400 profetas de Baal, 450 profetas de Asera, perdón. Y bueno, la persecución intensa que muchos de los profetas de Dios sufrieron por oponerse a esta práctica, por oponerse a la idolatría, por oponerse
a este culto que el pueblo de Israel le estaba dando a estos dioses falsos. Y Elías era el líder de todos estos profetas, era la cabeza de todos estos profetas y por lo tanto era el blanco número uno de la corte o de la realeza de acá, Jezabel. Entonces, el primer momento que nos encontramos es el momento de Elías en el monte Carmelo contra los profetas de Baal justamente. Ustedes saben cuando Elías pues reta, desafía al rey Acab y le dice, a ver, llama a tus profetas y nos vamos a ver en el monte Carmelo, en la cima del monte Carmelo para comprobar y para demostrar quién es el verdadero Dios sobre Israel. Si Acab o si Baal, perdón, o Yahvé o Jehová. Y sabemos lo que pasó. Por un lado, podríamos decir que, o podría yo decirles en este caso, que nosotros fuimos llamados a cosas grandes, como ministros del Evangelio, como hijos de Dios, fuimos llamados a una vida de victoria, fuimos llamados a una vida de poder, a una vida de gloria, a una vida de fe, a una vida de valentía, que fue la característica de este gran hombre de Dios. Y por otro lado, también podemos ver aquí a Elías en el Carmelo como el mejor momento de su vida, como el mejor momento de su ministerio, como la mejor época o como la mejor etapa, ese momento de bienestar, ese momento de bonanza, ese momento de victoria, de fortaleza, de derroche de poder, de derroche de fe, de entusiasmo, de gozo, de energía, de dinamismo y de seguridad en la vida del profeta. Y creo que nosotros, cada uno de nosotros hemos sentido esos momentos, ¿no? De unción, de poder, cuando somos usados de una manera muy especial para orar por enfermos y que estos sanen, o poner manos sobre personas y estos sean bautizados con el Espíritu Santo o reciban algún tipo de ministerio o hay alguna liberación de alguno de los dones espirituales, qué sé yo. Pero todos hemos vivido esos momentos de entusiasmo. Tal vez, ¿verdad? El llegar a un programa como este, entrar a una escuela, es un momento quizás de bastante emoción, de bastante positivismo, optimismo en nuestras vidas. Nos encontramos en un momento de efervescencia. Y entonces desafiamos al que se nos atraviese en el camino y hacemos gala de nuestro poder y nos sentimos como si anduviésemos en el aire, como si estuviéramos caminando sobre las nubes, porque estamos en ese momento, ¿no?, de apogeo y sentimos que no hay demonio que se nos atraviese que no podamos reprender y echar fuera, y no hay enfermedad que no podamos reprender y echar fuera, y no hay ninguna situación capaz de vencernos en ese momento. Ese fue el momento que Elías vivió justamente ahí en el Monte Carmelo. Pudiéramos mencionar también como una historia aquí analógica a la de David, cuando mató a las fieras en el campo y posteriormente cuando desafió al gigante Goliat, por ejemplo. Sin duda alguna que en el ministerio, hermanos, hemos tenido y vamos a seguir teniendo esos momentos bonitos, esos momentos de algarabía, esos momentos de victoria, esos momentos de poder, esos momentos de unción, esos momentos de avivamiento. Pero luego vienen otros momentos también de enorme contradicción en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Y aquí nos encontramos ahora con Elías en el desierto. Inmediatamente después de haber estado en el Carmelo, nos encontramos ahora a Elías huyendo al desierto, debajo de un enebro, o pernoctando o descansando debajo de un enebro, ahí en el desierto. Porque después de haber matado a estos profetas de Baal,
Viene la amenaza de la reina de Jezabel, diciéndole a sí mismo: como mataste a uno de mis profetas, también voy a matarte a ti. Así me hagan los dioses. Y fíjense cómo un hombre que ha sido portador de la unción, del poder de Dios, del Dios soberano y todopoderoso, de pronto se deja intimidar por la amenaza. Y no lo digo porque haya sido mujer, sino por la amenaza de Jezabel, la reina. Un ser humano, podríamos decir en este caso. Pudo haber sido Acab el que amenazara, pero fue Jezabel la que amenazó. Y ahora vemos a Elías huir por la amenaza de la reina. Es el momento del eclipse de la fe, el momento del eclipse del poder y de la esperanza en nuestras vidas. Cuando parece que nos ahogamos en un vaso de agua, que se nos cierran todos los caminos o que se nos cierran todas las puertas. Y ese momento representa el momento de la aflicción, el momento de la prueba, el momento de la adversidad, el momento del temor, de la desesperación, de la agonía, de la depresión, de la soledad, de la abrumación, de la turbación, de la confusión, de la debilidad o del ahogamiento en nuestras vidas. Cuando no queremos saber nada. Hace un momento nos encontramos en un momento de algarabía, cuando desafiamos todo lo que se nos pusiera en el camino, pero un momento después nos encontramos en una situación en donde no queremos saber absolutamente nada. Aparentemente acabados, aparentemente derrotados. Elías dijo: ¿no soy yo mejor que mis padres? El hecho de que el pueblo no esté convencido quizás de nuestro ministerio o no sea convencido por nuestro ministerio no debe hacernos dudar de nuestra convicción, no debe hacernos dudar de nuestra seguridad ministerial o no debe hacernos dudar tampoco de nuestro llamamiento. Eso fue lo que pasó con Juan el Bautista, estando ya en la cárcel. El que había presentado a su primo Jesús, el que lo había bautizado en el Jordán, el que lo había anunciado, ahora dudaba del Mesías y manda a preguntar por el Mesías, si realmente era él o tenían que esperar a otro, porque le llegó el momento del abatimiento. No es lo mismo ser cristiano en el desierto que ser cristiano en la cárcel. No es lo mismo ser cristiano en el Jordán que ser cristiano luego en un cuarto oscuro, en un momento de soledad, amenazados por la muerte. Con Abraham también se presenta esa situación ante la promesa de un hijo, por ejemplo. Con Saúl, ante la no llegada inmediata de Samuel al campamento de batalla, le llegó el momento de la desesperación y cometieron errores garrafales por haberse desesperado. En el caso de Abraham, haciéndole caso a Sara para allegarse a su esclava, por ejemplo. Y en el caso de Saúl, entrometiéndose en deberes que no le correspondían. Jeremías estaba experimentando ese momento cuando dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Ante el desdén, ante la apatía, ante la indiferencia de sus hermanos judíos mientras él les predicaba y los llamaba al arrepentimiento. Nadie le hacía caso y dijo: pues ya no voy a hablar más la palabra del Señor. Ya no voy a hablar más en el nombre del Señor. Israel vivió ese momento en su vida, por ejemplo, de Egipto frente al Mar Rojo. Primero estaban de fiesta con la Pascua. Estaban de fiesta ante esos tremendos portentos que representaron cada una de las 10 plagas. Y luego
ante la huida y ante la persecución del ejército egipcio, hallándose prácticamente arrinconados, porque enfrente estaba el gran mar y a los lados estaban los montes, vivieron ese momento de desesperación, de miedo, de temblor, de duda en su vida. Jesús vivió también ese momento estando en el Getsemaní y llegó a decir: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Su sudor, dice la palabra, eran como gruesas gotas de sangre, porque era un momento de estrés y de desesperación tremenda en la vida de Jesucristo. Estaba viviendo, dice Lucas 22, 42 y 44, estaba viviendo en un momento de agonía. Entonces son momentos de desesperación que se nos presentan en nuestras vidas y comenzamos a buscar retornos a veces en el viaje. Ya no queremos seguir hacia adelante. Es mejor volvernos, es mejor regresarnos. Cuidado, hermanos y hermanos, con nuestras decisiones en ese momento cuando aparentemente no encontramos la salida, como en el caso de Israel frente al Mar Rojo. Cuidado, porque podemos cometer errores garrafales como los que cometió Abraham, por ejemplo, o como los que cometió Saúl. Y luego nos vamos a arrepentir. No hay que rendirnos en esos momentos. A veces es necesario que toquemos fondo, que vayamos al fondo. Es lo que Dios quiere a veces ver de parte nuestra. Alguien dijo por ahí, porque cuando sentimos que ya no podemos, cuando sentimos que ya no tenemos fuerza, cuando vemos que ya no hay salida o no encontramos la salida, cuando de plano decimos no puedo, es ahí cuando Dios comienza a actuar, o es ahí cuando Dios comienza realmente a obrar a favor de nosotros, porque es ahí cuando realmente le cedemos el lugar que a Dios le corresponde para que haga la parte que tenga que hacer en nosotros. Viene un momento mejor, viene un momento definitorio, viene el toque de Dios, porque es en ese momento cuando Elías estaba acabado, cuando Elías estaba derrotado, cuando Elías estaba desanimado, tirado literalmente en la tierra, en el polvo del desierto, cuando viene el ángel y lo toca y le dice: levántate, Elías, come, toma agua, porque el largo camino te resta todavía. Pablo dijo, según a los Corintios 4, 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo sufrió por el aguijón en la carne, pero la respuesta divina siempre fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando soy débil, entonces es que realmente soy fuerte. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona ahí, en esos momentos de debilidad que pasamos como seres humanos que somos. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Todavía no somos superhombres, no somos ángeles, no tenemos cuerpo glorificado. Todavía tenemos este tesoro en vasos de barro, y es en esos momentos de debilidad cuando el poder de Dios realmente se perfecciona en nuestras vidas. Y viene este momento definitorio en la vida del profeta Elías, que es en el monte Horeb. Fíjense cómo del monte Carmelo, del monte de la victoria, del monte de la unción, de la algarabía, viene el desierto, el momento de la agonía,
pero de ahí pasa nuevamente a otro monte, que es el monte de la victoria, el monte Oreb, el lugar en donde Dios trata con nosotros, el lugar donde Dios trata en nuestras vidas. El ángel cuando tocó a Elías ahí en el desierto, le dijo: come, bebe, porque el largo camino todavía te resta. Hay muchas cosas que todavía tienes que hacer. Hay muchas cosas que todavía tienes que llevar a cabo. No se ha acabado tu ministerio. Por muy difícil que sea la situación, no representa todavía el acabose de tu ministerio. Hay cosas que todavía faltan por llevar a cabo dentro de los planes que Dios tiene contigo, dentro de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y Elías se levantó y caminó hasta el Oreb, literalmente. Capítulo 19 del primer libro de Reyes, versículo 8, literalmente dice: el monte de Dios. Porque era el mismo lugar en donde Dios había tratado con Moisés cuando venía dirigiendo al pueblo de Israel. Por lo tanto, el Oreb es el lugar donde Dios trata. El Oreb es el lugar donde Dios se manifiesta, en donde Dios pacta, en donde Dios levanta y en donde Dios engrandece la vida de sus siervos. En este monte fue donde Elías fue atraído, o a donde Elías fue impulsado, o a donde Elías fue llevado para ser fortalecido de parte del Señor, para ser renovado y para ser reavivado de manera anímica, de manera emocional y de manera espiritual, para que él pudiera continuar con su cometido. Es aquí, hermanos y hermanas, en el monte Oreb, en el monte de Dios, en donde Dios trata con nuestras vidas, en donde sentimos realmente la compañía de Dios, el respaldo de Dios, en donde los ojos son abiertos, nuestros ojos espirituales son abiertos y miramos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que por lo tanto podemos seguir adelante con el encargo que Dios nos ha hecho. Literalmente Dios le dice a Elías: a quien estás solo, fíjate, yo me he reservado todavía a 7,000 personas, 7,000 israelitas que no han doblado sus rodillas a Baal. No eres el único tú. Hay personas todavía que te van a hacer compañía, que te van a echar la mano, que te van a ayudar y que van a respaldar tu ministerio. Pero lo mejor es que contamos con el mejor apoyo, que es el apoyo del Señor, la presencia del Señor con nosotros, la mano del Señor sobre nuestras vidas para ayudarnos a seguir adelante. Este fue el momento que también vivió Jeremías, cuando en medio de su abatimiento dijo, después de haber dicho: ya no quiero seguir predicando más en tu nombre, Señor. Ya no quiero seguir anunciándote, ya no le quiero seguir hablando a este pueblo rebelde, que no hace caso, apático, indiferente, a punto de tirar la toalla. Pero luego vino la presencia del Señor para fortalecer la vida del profeta Jeremías. Y entonces Jeremías lo expresa, capítulo 29 de Jeremías dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, que traté de sufrirlo, pero no pude. Porque es esa presencia que tenemos en ese encuentro en el monte de Dios, en la presencia de Dios, que puede ser cualquier lugar, amados hermanos, nuestro lugar de oración, nuestra recámara, es el lugar que hemos escogido, es el lugar que hemos seleccionado para estar en esos momentos de recogimiento en la presencia del Señor, que puede ser el templo, que puede ser nuestra oficina, pero es el lugar en donde nos encontramos con el Señor, en donde Dios trata con nosotros, en donde Él viene y trata con nuestras vidas, nos fortalece, nos seduce una vez más con su presencia, con su amor,
con su espíritu, y entonces renueva nuevamente nuestros ánimos, nuestros bríos, nuestra pasión para continuar hacia adelante en ese ministerio que hemos recibido de parte del Señor. Y solamente la fuerza de Dios, su presencia, es la que puede revitalizarnos, es la que puede vivificarnos, es la que puede renovarnos nuevamente, llenarnos de nuevos ánimos para que continuemos hacia adelante en su nombre, para culminar con el llamamiento o con el ministerio que Dios nos ha dado o con el llamamiento que Dios nos ha hecho. Tenemos que acercarnos entonces, hermanas y hermanos, cuando nos encontramos abatidos, afligidos, desganados, desanimados, al monte Oreb, al monte de Dios, a la presencia del Señor, y decirle al Señor con todo nuestro corazón: guíanos, Señor, ayúdanos, impúlsanos, motívanos para que continuemos hacia adelante, para que no desmayemos y para que culminemos con amor esta carrera a la que tú nos has llamado. El ministerio en general, esta meta que se han trazado, este propósito que se han trazado durante este tiempo breve de año y medio, igual el Señor puede ayudarnos. Cuando nos encontremos ahí un poco desanimados o veamos que no tenemos de momento los recursos, hermanos, el Señor puede proveer, como lo hizo con Elías cuando le mandó cuervos para sustentarlo, para bendecirlo. Y Él puede ayudarnos entonces para seguir adelante en su nombre y ser más que vencedores en su nombre. Cada vez que descendamos de las alturas para estar en el desierto, es el momento para que vengamos al Oreb. Es el momento para que vengamos a la cueva de oración, es el momento para que vengamos al altar de su presencia. Y entonces nuestros pies puedan ser afirmados para continuar hacia adelante y conquistemos así el propósito que Dios tiene preparado. Yo estaré contigo en angustia, Él lo ha prometido. En los momentos de crisis estaré contigo, ha dicho el Señor. Y Él nos va a levantar y nos va a ayudar entonces para que continuemos hacia adelante, renovemos nuestras fuerzas, levantemos alas como las águilas y continuemos hacia adelante y conquistemos la victoria y con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra en esta hora? Digámosle al Señor en esta hora: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu respaldo, gracias por tu ayuda, gracias porque contamos contigo, Padre amado, en el nombre de Jesús.